Soy el filósofo José Cruz y me da mucho gusto que me puedan acompañar en esta historia de la filosofía, donde hemos hecho ya deducciones sobre el papel que tiene el pensamiento crítico reflexivo sobre nuestro mundo. Muy bien se ha comentado que la filosofía reflexiona el mundo y muy bien comentó en su momento José Ortega y Gasset que la filosofía no sirve para nada excepto para vivir, pues esa vivencia se da a través de la reflexión del mundo. Pues bien, ya a partir ya del siglo V, donde estamos en historia de la filosofía, estamos en el periodo patrístico y vamos a ver ya un filósofo que prácticamente está rodeado por el misterio y a través de él se va generando muchas perspectivas, sobre todo un tipo de dialéctica negativa, como se puede decir, a través de este personaje llamado Dionisio Areopagita. Lo estamos ubicando en el siglo V de nuestra era, precisamente para hablar y profundizar un poco en quién fue este filósofo. Nos vamos a remontar a otro pensador, se podría decir que fue el apóstol de los gentiles llamado San Pablo. San Pablo, sabemos muy bien que a partir del año 35 de nuestra era sufrió una conversión personal. Él era judío y a través de un recorrido que hizo a Damasco, prácticamente se cae del caballo y sufre pues una conversión, se transforma al cristianismo católico y realizó su segundo viaje apostólico, lo que fue a partir del año 50 de nuestra era. Ese segundo viaje apostólico lo hizo con un médico llamado Lucas, que fue uno de los evangelios llamado San Lucas. Pablo va a Atenas, donde estaba todo el auge de la filosofía, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, estaba ya todo el recorrido de Epicuro, de los escépticos, de las escuelas platónicas, aristotélicas. Fue a ese lugar, al Areópagos, a esa plaza pública, y el propio San Pablo se dirige ahí a ese lugar y les va a hablar sobre ese Dios desconocido. Y a partir de eso los filósofos escuchan a San Pablo y prácticamente algunos dicen, bueno, luego nos dirás de este tipo de información filosófica y se fueron. Pero hubo una persona que se quedó a escuchar a San Pablo y esa persona se llamó Dionisio. Precisamente de ahí viene esa creencia, esa idea que el filósofo que estamos tocando el día de hoy, Dionisio Areopagita, del siglo V, era el mismo Dionisio del siglo I. Ahora sabemos que no, ya a partir del Renacimiento sabemos que el Dionisio, el filósofo, prácticamente era neoplatónico y el neoplatonismo surgió a partir del siglo II, muchos años después de la transformación de este Dionisio por San Pablo en el Areópagos. Por eso se ha dicho que este filósofo Dionisio Areopagita es llamado el pseudo Dionisio Areopagita del Areópagos, supuestamente donde fue transformado por San Pablo, pero desde mi punto de vista, este filósofo Dionisio es distinto al propio pensador griego que fue transformado por este apóstol de los gentiles. Aunque tiene ideas muy interesantes Dionisio Areopagita. Pues bien, lo estamos publicando a partir del siglo V, este filósofo, precisamente por esa confusión que se dio a lo largo de la época de la patrística, de la propia Edad Media, es que tenemos esa información. Bien, ¿qué obras tenemos de este filósofo Dionisio? Una de las obras tenemos que se llama Jerarquías Celestes y la otra se llama Jerarquía Eclesiásticas. Como todo neoplatónico, tomaba este tipo de jerarquías de forma vertical. Al igual que en su momento vamos a ver más adelante la Suma Teológica, aquí Dionisio toma las ideas, como todo neoplatónico, la herencia de Platón, sobre el concepto de las ideas que van sumando hasta llegar hasta la divinidad. Muy bien, también tenemos teología mística y cartas. Todas estas obras nos han llegado y podemos reflexionar realmente a través de este tipo de pensamientos que quién fue el propio Dionisio, que abordó el tema de la filosofía, sobre todo el punto de vista de buscar siempre la verdad, la aletheia. Pues bien,
Precisamente este filósofo del siglo V de la época patrística prácticamente se gestó a través del pensamiento de Alejandría, de ese tipo de ideas helenísticas, de ahí viene el propio Dionisio, del pensamiento de Alejandría, pero también podemos ver que tuvo una herencia totalmente griega. Bien, su forma de pensar impactó de forma positiva todo el pensamiento de la Edad Media, a partir ya de Boecio, a partir del propio Juan Escoto, etc. Y sin duda podemos decir que sus escritos nos dice que prácticamente él escribe como para los apóstoles, habla de una visita que hizo la Virgen en acompañamiento con San Pedro y Santiago. Por eso algunos decían que era este Dionisio que fue transformado por este tipo de información que da sobre la Virgen María, sobre los apóstoles, la información que puede dar. Pero bueno, entra este filósofo dentro del misterio de la propia filosofía. Sin duda alguna impactó de forma positiva sus ideas en el siguiente pensador llamado el abad, que fue muy venerado, llamado Máximo el Confesor. Lo estamos ubicando a partir del 580 al 662. Prácticamente menciona al propio Dionisio. También hablamos de otro filósofo, el propio Escoto, Eriógena. Hace algunas traducciones de las obras del propio Dionisio al latín. Es claro que la lengua latina, a partir ya de ese siglo, siglo XI, ya empezó a ser como la parte central de toda interpretación, de toda transmisión de culturas. También tenemos a otro gran filósofo que es el santo entre los santos, el sabio entre los sabios, Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, en su Suma Teológica, Suma contra los Gentiles, realiza citados del propio Dionisio, citados más de 1500 veces menciona al propio Dionisio, 1500 veces. Imagínense nada más la forma como este pensador impactó de forma significativa en estos filósofos. También tenemos al propio Nicolás de Cusa. Pero también el propio Dionisio impactó también en otro pensador, se podría decir, literario, eh, demuestra la forma como se vivía en la época de la Edad Media y de hecho la estructura jerárquica eh, del concepto del propio paraíso que menciona el propio Dante Alighieri. Para Dante el paraíso tiene esta forma jerárquica, muy vertical, pues precisamente esas ideas jerárquicas lo tomó de Dionisio Areopagita. Vean que tan importante fue este filósofo del siglo V que impactó inclusive en la propia Divina Comedia de Dante Alighieri, donde habla sobre el proceso, cómo el hombre va buscando de forma ascendiendo a Dios a través de los males sensitivos y buscando a través de esas formas ideales muy platónico para llegar al concepto de el ser absoluto que es Dios. Pues bien, Dionisio Areopagita del siglo V impacta de forma significativa en la Edad Media, que más adelante la vamos a ver detalladamente, pero vamos todavía en este proceso de la patrística. Bien, doctrinas. ¿Qué dice su punto de vista? Bien, prácticamente, como les había comentado, replantea el neoplatonismo en términos cristianos católicos, recordando que el neoplatonismo surge en el siglo II de nuestra era con Amanio Sacas. Fue el fundador del neoplatonismo. El más famoso de sus discípulos fue Plotino, donde hablaba de una emanación, que claro, aquí lo vamos a ver. Esa emanación tenía mucho que ver con el panteísmo, es decir, asociar todo con Dios. Pero aquí prácticamente el propio Dionisio se va a cuidar de ese tipo de concepción. Bien, también vemos su aportación, que se podría decir lo que es la teología apofática. Ese tipo de teología apofática se asocia con la teología negativa o la dialéctica negativa, recordando que la dialéctica son descripciones de argumentaciones de contraposición de argumentos, que surge a partir ya de la época de
los griegos, que claro, lo va a llevar a cabo Johann Fichte a partir del siglo XVIII de manera detallada, al igual que Marx con la escuela de izquierda hegeliana, tesis, antítesis, síntesis. Pero aquí, curioso, esta dialéctica negativa del propio Dionisio parte de la siguiente afirmación. Dice, pueden, pueden o se puede describir a Dios con muchos nombres procedentes de las cosas sensibles, es decir, podemos decir que Dios es el mundo, que Dios es el sol, Dios es la naturaleza. Y dice el propio Dionisio, pues no es así, las cosas sensibles no es Dios. Por lo tanto, dice que lo mejor de todo consiste en designar a Dios negando todo atributo, ya que Él es superior a todos. ¿Qué dice el propio Dionisio Areopagitas con su dialéctica negativa o teología negativa? Dice que en vez de preguntarnos qué es Dios, hay que empezar argumentando qué aspectos del mundo no es Dios. ¿Qué es o prácticamente qué es no es Dios o prácticamente las cosas que van surgiendo y confunde al ser humano, ¿no? ¿Qué cosas no es Dios y qué aspectos sí puede ser Dios? Pero aquí en este punto de la dialéctica negativa, prácticamente se parte de las cosas que no es Dios. Y aquí nos recuerda este tipo de concepción filosófica que dice así que a veces no sabemos qué realmente queremos de la vida. ¿Por qué no preguntarnos qué es lo que no queremos de la vida? Esa es la dialéctica negativa de Dionisio Areopagita. Interesantísima el argumento, claro que sí, muy interesante. Y prácticamente esto nos va a dar muchas reflexiones para nuestro tiempo, para el punto de vista de lo que es la dialéctica negativa, un punto de vista muy interesante en temas de filosofía. Y también habla sobre estos tipos de caminos que nos pueden llevar a Dios y llegar a nosotros mismos también. Y habla sobre un tema que ocasiona también un poco de disgusto, un poco de miedo desde este siglo XXI, que es la teología mística. Precisamente dice Dionisio que eh, nos ayuda prácticamente a observar a través del silencio y de la oscuridad que nos puede llevar a saber realmente qué es Dios. Es claro que la razón es muy limitada, muy difícil se va a poder comprender qué es Dios, pero al menos podemos saber cuál es el camino de llegar a Dios. Si observamos en este mundo del siglo XXI de muchas contradicciones, de sociedad líquida y sobre todo de una sociedad vacía que vivimos todos, yo creo que el silencio es totalmente negado. Todo el mundo está en un ruido extremo, nos da miedo encontrarnos a nosotros mismos en ese silencio, pues en este camino hacia Dios, el propio filósofo del Areópagos nos dice, no perdamos de vista el silencio. En un momento de dificultad, en un momento de eh, perturbación personal, apelemos un poco a escucharnos a nosotros mismos a través del silencio. Esta sociedad también perjudica el tipo de aprendizaje, el tipo de adquisición de conocimiento por el exceso de ruido y los distractores que pueden suceder en este tiempo. También eso es como lo que dice el propio Areópagos, este filósofo, que el camino hacia Dios debe de empezar a través de un silencio, a través de no argumentación, a través de la escucha. Y también habla sobre el papel que tiene Dios en el mundo. Dice que Dios es el uno, aquí surge Plotino, pero también dice que Dios es como un sol que brilla, que da su luz a todos. Claro está que aquí el propio Areópagos tiene mucho cuidado en no caer en el concepto de la emanación del neoplatonismo, que eso determina o genera una acción muy similar al panteísmo, es decir,
El sol no es Dios, la tierra no es Dios, la naturaleza no es Dios. Hace una pequeña analogía, Dionisio, sobre cómo el sol genera su luz para todos. Así es Dios, tanto para los buenos, para los malvados, también tienen su misericordia, dice el propio Dionisio Areopagita. Y también habla sobre el retorno a Dios. Prácticamente dice que eh, todas las cosas existen por su participación, pero también el ser divino va generando un anhelo, un retorno a Dios. Esta argumentación lo va a retomar el propio San Agustín de Hipona cuando hable sobre que el alma no va a descansar hasta estar con su Creador. Prácticamente eso dice el propio Dionisio Areopagita sobre el retorno a Dios. Pero ese retorno a Dios tiene que pasar por procesos, por caminos. Uno de ellos es la purificación del pecado, recordando que el pecado viene desde la concepción del Génesis, del primer libro del Pentateuco judío, del primer libro de la Biblia católica, donde el propio Adán y Eva genera cierto, pues no le hacen caso a Dios, desobedecen a Dios, comen el fruto prohibido y son desterrados. A partir del pecado surge la muerte. La muerte surgió a través de desobedecer a Dios. Por lo tanto, dice Dionisio, que una forma de llegar a Dios es la purificación. ¿Y cómo se logra esa purificación? Con uno de los sacramentos, recordando este tipo de filosofía cristiana católica que es el sacramento de la reconciliación. Serás perdonado los pecados, es lo que dice. Ustedes tomarán su punto de vista. Y también habla sobre el tema de la iluminación, reflexiones del día a día y demás. Y también, claro está que el alma va a llegar prácticamente a Dios a través de su unión, pero también habla de estas jerarquías que ya lo había tomado Dante Alighieri en su Divina Comedia sobre el espíritu, el alma y la materia. Esta jerarquía ya lo va a tomar también el propio Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica con el concepto de los ángeles, los arcángeles, los seres sensitivos y los seres inmateriales, y luego va a venir con el ser humano. Pues bien, este tipo de filosofía del propio Dionisio Areopagita prácticamente marca la pauta de una filosofía dialéctica, de una filosofía de contraposiciones, de argumentaciones, de descripciones. Partiendo, y muy bien nos ha dicho Dionisio Areopagita, si realmente no sabemos qué queremos en la vida, al menos es necesario saber qué es lo que no queremos. Partiendo de esa dialéctica negativa, podemos encontrar la verdad. Bien, me dio mucho gusto haber compartido estas ideas, estas directrices de la filosofía, y espero que me puedan acompañar más adelante con otros filósofos y, claro está, con la compañía de todos. Me despido y hasta pronto.